Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, el día de hoy vamos a aprender qué es los ángulos complementarios y suplementarios. Primero vamos con con el marco teórico. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la apertura formada por dos semirrectas que parten de un mismo punto. O sea, de un mismo punto tenemos la vértice, ¿ya? Y semirrectas, ¿no? O sea, como no dice, ¿qué es un ángulo, es la abertura, ¿ya? Formada por dos semirrectas que parten de un mismo punto, ¿ya? De A y B, ¿ya? Es una semirrecta. ¿No? Tenemos el que está formado por dos semirrectas, ¿ok? La clasificación de los ángulos, tenemos los ángulos agudos que miden menos de 90. La clasificación de ángulos nos ayuda a saber qué medidas son los ángulos agudo, recto, obtuso, llano y complemento. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí en el ángulo agudo se le dice ángulo agudo, ¿ya? Que mide menos de 90 grados. O sea, todos los ángulos que miden menos de 90 grados se le llama ángulos agudos. Ángulo recto mide 90 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 grados y menos de 180 grados, ¿ok? O sea, ¿qué no quiere decir eso? Que un ángulo obtuso mide más de 90 grados. Digamos, si tenemos un transportador, nuestra regla, ¿ya? Y el ángulo mide más de 90 grados, digamos 95, viene a ser un ángulo obtuso. Y si mide menos de 90 grados, viene a ser un ángulo agudo, ¿ok? Pero el ángulo obtuso tiene hasta un tope, que en este caso me dice que tiene que ser menos de 180 grados, no puede ser más. ¿Ok? Tenemos el ángulo llano, que mide 180. Luego el ángulo complemento, perdón, claro, el ángulo complemento, perdón, disculpen, es el ángulo completo. ¿Ya? El ángulo completo mide 360 grados. El ángulo completo, ya es una circunferencia completa mide 360 grados. ¿Ok? Ese es el ángulo completo. Muy bien. Tenemos también lo que es el ángulo complementarios y suplementarios. Los ángulos complementarios suman 90 grados. Los ángulos suplementarios suman 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángulos complementarios ya tienen que sumar 90 y los ángulos suplementarios suman 180. ¿Ok? O sea, lo complementario va a estar relacionado con 90 grados y los ángulos suplementarios va a estar relacionado con 180 grados. Tenemos un ejemplo en la parte de ejercicio número uno. Me dice, un ángulo mide 30 grados. ¿Cuánto mide su complemento? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Vamos a operar. Operamos. Operamos en la parte de aquí. Ya. Acá ponemos Recuerden que el ángulo complemento, ¿cuánto mide? El ángulo complemento es 90 grados. Ya, tengo que buscar la operación que viene a ser 90. Ya ponemos acá 90. Vamos a ponerle con un negrito, porque está en blanco no se ve. Ponemos 90. A ver, a ver, a ver. Listo, ahora sí. 90, 90. Ya, ahora sí. 90 es el ángulo complementario, ¿verdad? Ahora, vamos a restarlo menos, vamos a restar menos 30 grados, ¿ok? Menos el ángulo de 30 grados. ¿Qué viene a ser esto? Viene a ser el ángulo de 90 menos el ángulo de 30 grados, ¿ok? Y esto es igual a 60 grados. Ese es el ángulo complementario, ¿ok? Entonces, el ángulo complementario es 90 grados y tenemos que restarlo lo que mide de 30 grados. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Nos dice que el complemento, ¿ya? El complemento, el complemento
30 grados, de 30 grados, ¿ya? El complemento de 30 grados, ¿ya? Es, es es 65, perdón, 60 grados, ¿ok? Viene a ser 60 grados. El complemento de 30 grados es 60 grados. El complemento de 30 grados es 60 grados, ¿ok? Entonces, de esta manera, cuando ustedes ven que un ángulo mide 30 cualquier ángulo, ¿ya? Y me dice cuánto mide su complemento, ¿ya? Su complemento, en este caso lo vas a restar. Recuerde que el complemento es 90, ¿ya? Y el complemento de 30, ya, porque me dice cuánto mide su complemento mide 60 grados. ¿Ok? Listo, muy bien. Ahora pasamos con el ejercicio 2. Un ángulo mide 120 grados. ¿Cuánto mide su suplemento? Ahora recuerden que el suplemento, ¿cuánto es? Viene a ser 180 grados. Recuerden que en el ejercicio 1, ¿cuánto mide su suplemento? Tiene que ser 90 grados. Recuerden que la suma de los dos, o sea, de la respuesta y lo que mide el ángulo de 30 más 60 que me salió, viene a ser 90 grados. Si ustedes lo suman, vienen a ser 90 grados. Porque acá me dice acá en ángulos complementarios la suma de 90 grados. ¿Ok? Ahora igualmente del suplementario. El suplementario es 180, ¿verdad? Entonces ponemos acá. Acá ponemos, aquí ponemos 180. 180 porque es suplementario, ¿ya? Suplementario, suplementario. Ahí está, el suplementario es 180 menos, menos el ángulo que mide, ¿ok? Menos el ángulo que mide, lo ponemos en el segundo miembro, ¿ya? Que viene a ser 120 grados, ¿ok? Ahora, en este caso, al restarlo, esto me va a dar 60 grados. Listo. Muy bien. Una vez que ya restaste el suplementario que es 180 menos el ángulo que mide, me da 60 grados la respuesta. O sea, quiere decir que el suplemento, ya, el, el suplemento, el suplementario, es suplementario, el suplementario de 120 de 120 es, de 120 es 60 grados. ¿Ok? Entonces el suplementario de ciento veinte es 60 grados. Listo. Y sí, y suman, ¿no? El ángulo que mide más la respuesta 60 grados, ambos me da 180 grados. ¿Ok? Ahora, acá hemos visto un ejemplo de cómo podemos resolver el complementario, restando complemento que viene a ser 90 menos lo que mide. Igualmente, el ejercicio 2 que nos dice el ejemplo de suplementario, que es 180 y lo resto lo que mide. Y ahora tenemos otro ejercicio que para ver lo que expliqué en antes, lo que es lo que es clasificación, perdón, la clasificación de los ángulos. ¿Ok? Por ejemplo, acá como recordando, clasifica un ángulo de 70 grados. ¿Qué ángulo es? Es un ángulo agudo. ¿Por qué agudo? Porque es menor de 90 grados. Vamos a recordar el marco teórico. ¿Qué dice? El ángulo agudo mide menos de 90 grados. ¿Ok? Y el ángulo obtuso mide más de 90 grados, menos de 180 grados. En este caso me pide 70, entonces es un ángulo, ponemos aquí, es un ángulo, acá vamos a poner, ya. Entonces, decimos, es, es un ángulo, es un ángulo agudo, agudo, ¿ok? Es un ángulo agudo porque mide menos de 90 grados. Muy bien. Muy bien, chicos. Esto es una pequeña explicación. Ya, espero que me hayan entendido. Y bueno, no, muchísimas gracias por su atención.